congregar en este tiempo y poder como familia disfrutar de este tiempo. Tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio. Realmente, mis hermanos, estamos en tiempos muy particulares. Y quisiera animarles a considerar el privilegio que tenemos de podernos congregar, de que todavía podamos tener este rincón donde podemos congregarnos. ¿Por qué? Porque conforme los días avanzan y la venida del Mesías se acerca, que es nuestro gran anhelo, nosotros necesitamos entender que confrontamos una lucha espiritual muy poderosa. Yo no sé si ustedes son conscientes de cómo cada día las tinieblas se ciernen de una manera profunda sobre la tierra. Hoy estaba solamente escuchando lo ofensivo y lo aberrante de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Y cuando un conglomerado ya no tiene temor para tocar la persona del Mesías, al Salvador, al Creador y Dios santo, 3 veces santo, y cuando se ha perdido todo recato para ridiculizar el carácter de Dios, cuando podemos mirar el camino de los próximos meses en este país, las expectativas electorales de pronto nos ponen ante situaciones muy complicadas y saben, muy complicadas como creyentes. Por eso, poder estar aquí, los que están allá, puede ser un privilegio que cada vez se haga menos posible. Y por eso, al compartir la escritura esta tarde, quisiera que miráramos en detalle que tenemos una lucha muy poderosa. ¿Saben por qué? Por lo que representamos y por lo que somos. Es muy importante en este tiempo tener una claridad muy alta de lo que somos, de nuestra identidad y de el tamaño de la enemistad espiritual que tenemos. Las cosas no han cambiado en la manera como nuestro enemigo trabaja. Él no tiene sino 3 estrategias y las ha usado por los siglos y le funcionan. No necesita cambiarlas. Y quisiera, con esta introducción, que abriéramos la escritura en el libro de Números, capítulo 25, y voy a leer, ojalá tenga con usted su Biblia, aquí la vamos a tener también en la pantalla para los hermanos que están en sus hogares. Números capítulo 25, versículo 1 en adelante. La semana pasada estuvimos compartiendo una porción de la escritura que hace parte, esto que voy a leer es continuación de lo que compartí la semana pasada. Estoy en el capítulo 25, versículo 1 de Números y leo la escritura. Dice: moraba entonces Israel en Sittim y el pueblo comenzó
a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Achén se encendió contra Israel. Y dijo Achén a Moche: prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar delante de Achén en pleno sol, y el ardor de la ira de Achén se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una midianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolo Finés, Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24,000. Entonces Achén habló a Moche diciendo, dice allí Finés, es Pinhas en hebreo, solo manera de información. Pinhas ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho reconciliación por los hijos de Israel. Y el nombre del israelita muerto que fue muerto con la madianita era Simri ben Shalú, príncipe de una familia de la tribu de Shimeón. Y el nombre de la midianita muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una tribu, padre de una familia en Midian. Entonces Achén habló a Moche diciendo, atacad a los midianitas y destruidlos, pues ellos son vuestros enemigos por los ardides con que os engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Midian, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por el asunto de Peor. Vamos a dejar allí esta porción de la escritura. Se titula en el hebreo Pinhas, porque es el nombre de una persona que quisiera el Señor regalarnos a nosotros lo que Él expresó. Y quisiera el Señor revelarnos a nosotros la necesidad de lo que Él expresó. Pero pongámonos primero un poquito en contexto. El verso 1 dice, moraba entonces Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab. Les estaba diciendo que esta narración es continuación de algo que viene desde el capítulo 22 de Números. Cuando les recuerdo, Números 22 del 3 al 6, Israel venía de una manera maravillosa, triunfante, ganando batallas contra grandes reinos de Canaán. Ya estamos por lo menos en el año 38, 39 después de la salida de Egipto. Es casi eminente la entrada de Israel a la tierra de Canaán. Pero
ante la marcha que la semana pasada yo compartía, que se hacía famosa, que los medios, vamos a decir, de comunicación, las redes sociales de su época, señales de humo, daban a informar los heraldos que seguramente salían en caballo y comunicaban las noticias. El texto dice que Moab, la semana pasada lo mostramos en un mapa ahí, al lado sureste del Mar Muerto, el Mar Salado, Moab, acuérdense de dos pueblos, Moab y Amón, que fueron hijos de Lot con sus hijas. Eran producto de un incesto, ¿lo recuerdan? Y por ende, ellos eran guiados por un espíritu muy opositor al Señor. Entonces dice que Moab tuvo gran temor delante del pueblo porque era muy numeroso. Estoy en número 22, 3 al 6. Y se aterrorizó Moab a causa de los hijos de Israel. Vamos a anotar aquí esto. Entonces, verso 4, dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora, como el buey lame la hierba del campo, subrayen en su escritura, esta congregación. Subrayen su Biblia si la tiene, póngale una marquita allí. Póngale una marquita, póngale un cuadrito. Esta congregación lamerá como el buey lame el polvo del campo, lamerá todos nuestros contornos. O sea, ellos veían y era eminente que Israel iba a derrotar a Moab. Pero para ese momento, Moab, estratega, maléfico, invita a un hechicero. Ya hablamos de eso la semana pasada. Y este hechicero fracasa en su primer intento, que es conjurar a Israel. Y es precioso lo que vimos allí, porque mientras este hombre intentaba usar sus artes de hechicero y maldecir a Israel, compartíamos esa promesa maravillosa y grabémosla en el corazón. No puedes maldecir al que es bendito. No puedes desarraigar al que ha sido injertado. Escríbalo en la mente y en el corazón. Ahora, para que eso sea cierto, nosotros necesitamos estar dentro de unos parámetros y de unos límites de protección y de seguridad que podríamos llamarlos cercos de protección, que siempre es los mandamientos y la obediencia al Señor. Fuera de esos límites, nosotros no tenemos protección. Es como un paraguas, ¿sí? El paraguas tiene una cobertura, depende del tamaño. Y cuando está lloviendo, si estás allí debajo, de alguna manera el agua no te afecta. Por fuerte que sea, ahí estás. Pero si te sales de ese paraguas, te empapas, ¿verdad? Así es la cobertura, así es el cerco de protección de vivir en los principios de la Torá. Pero quisiera esta tarde que grabáramos, y por eso les dije que señalaran en sus Biblias esa palabra, esta congregación, ahí en su Biblia. ¿Cómo dice su versión? Esta congregación. ¿Qué dice su versión? Aquí dice congregación. Esta congregación. Y es muy importante que nosotros, voy a dar un dato de interés y de mucha necesidad, porque esta palabra congregación aparece más de 300 veces, escuchémoslo, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Sí? El término congregación aparece 331 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento. La pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿y qué congregación era? ¿Qué congregación era? Porque muchos de nosotros y muchas personas de manera popular creen que la congregación nació en Pentecostés. Entonces, si la congregación nació en Pentecostés, ¿qué congregación es esta? Sería una pregunta muy importante. Lo que quiero que nosotros sepamos, los que estamos aquí y los que están allá en sus casas, bajo la
vamos a decir el paraguas de Zoom, somos una congregación. Y es muy importante que esta tarde el Padre quiera revelarnos el valor maravilloso de ser una congregación. La palabra congregación viene de una palabra hebrea que es kahal, kahal. Ya esto lo hemos estudiado algunas otras veces. Y esa palabra kahal aparece 331 veces en el Antiguo Testamento. Pero hay otras palabras como pueblo, como asamblea, como multitud. Y entonces, cuando la escritura se traduce por primera vez al griego, en la famosa Septuaginta, versión de los 70, el equivalente griego para kahal fue eclesía. Pero es lo mismo. Eclesía, kahal o sinagoga son tres palabras idénticas, solo que con alguna tendencia no mencionan la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Pero no es verdad que la iglesia, la kahal, la sinagoga del Señor, la congregación, la asamblea haya nacido en Pentecostés. La congregación existía en Pentecostés. Existía, por supuesto. Entonces, cada que tú leas en el Antiguo Testamento la palabra congregación, con toda libertad lee iglesia. Cada que leas asamblea, con toda libertad lee iglesia. Y no te sientas incómodo si lees sinagoga. Claro, ya culturalmente muchos van a decir sinagoga, judío. No, de ninguna manera. Claro, hoy en día las sinagogas identifican la cultura judía, pero es que es la misma palabra. ¿Sí? ¿Por qué en el libro de Apocalipsis el Señor le dice a una iglesia que es una sinagoga de Satanás? Si está hablando de la iglesia. ¿Sí han leído en Apocalipsis 2? ¿Sí? Que dice sinagoga de Satanás. Entonces, eso indica que los términos asamblea, congregación, eclesía, multitud, pueblo son equivalentes. Nosotros esa es la razón por la que recurrimos un poquito a la raíz del hebreo para entender. Por ejemplo, ustedes, ¿qué familiaridad les da cuando decimos Eclesiastés? ¿A qué les suena ese libro escrito por Salomón, Eclesiastés? Pues a eclesía. Y es la misma palabra. ¿Y por qué se llama Eclesiastés en el castellano cuando el origen es Cogelet? Y Cogelet es el congregador. ¿Y quién fue el congregador de Israel cuando se levantó el primer templo? Salomón. Y si leemos en Primera de Reyes, dice que Salomón congregó, o sea, Cogelet, el congregador. Entonces, fíjense qué hermoso poder conocer estos detalles para que vamos teniendo un contexto desde la escritura. Entonces, ¿cuándo nació la congregación? La congregación nació en el monte Sinaí. Allí nació la congregación cuando el Señor entregó la Torá. Entonces, cada vez que aparezca esa palabra, nosotros debemos tener claro qué es iglesia, qué es cajal. Ahora, llámela como la llame, cajal, sinagoga, iglesia, asamblea, esa congregación del Mesías tiene un potencial, usted y yo, tan grande en lo que somos, en lo que portamos, que somos un target. ¿Saben qué es un target? Un objetivo en mira telescópica del enemigo más grande de Dios, que se llama Hasatán. Y tal como hoy nosotros podemos estar bajo ataque, la congregación que venía triunfante a tomar posesión de un ícono de la Jerusalén celestial que es Canaán, la tierra prometida, Satanás estaba muy incómodo. Hasatán
cuyo nombre significa el adversario, el opositor, dijo, no, yo tengo que frenar esto. ¿Y cómo intentó frenar? Lo decíamos la semana pasada, conjurando con hechizos a Israel. No pudo, pero fallido ese intento, entonces vino la segunda estrategia. ¿Y qué dice? Moraba la congregación, el cajal en Sitín, y cómo dice en el verso 1, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Madián. El enemigo tuyo y mío quiere hacer lo que esté a su alcance para frenar el propósito de Dios. Nosotros somos el pueblo del Señor y tenemos su presencia morando con nosotros. Él dijo, haced un santuario y habitaré en medio de vosotros. Dios habita en medio de nosotros. Nosotros somos depositarios de la Torá. Nosotros somos depositarios de la luz del mundo. Nosotros somos agentes de salvación. Nosotros somos agentes de formación de varones nuevos, varones perfectos al comunicar el evangelio. Y eso a Satán no le gusta. Y yo les quiero animar a que calibremos por qué en un mundo como el de hoy están atacando y ridiculizando tan frontal al Mesías. ¿Por qué? Porque Satanás no ha dejado de hacerlo. ¿Por qué Satanás se empeña en destruir todo lo que es objeto de Dios, de culto o de adoración al Señor? Hay alguien que quiere entrar ahí, que se llama Hilda Ruiz. No me la dejen afuera, Hilda. Muy bien. ¿Por qué Satanás se empeña en eso? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Pero también el Mesías dice que si la sal pierde su sabor, la sal tiene por objeto frenar la corrupción. Frenar la corrupción. Y la única manera de frenar la corrupción es andando en el poder del Espíritu, viviendo en una vida de santidad, viviendo en comunión y bajo los cercos de protección del Señor. Pero si Satanás no pudo maldecir, conjurar a Israel, entonces miren lo que hizo. El pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Madián. Vamos a pensar en esto. Cuando la escritura dice comenzó a fornicar, nosotros a veces leemos el texto, debemos de volver aquí en la pantalla a 25. Al 25, sí. Gracias, Sergio, por estarse entrenando allí para ayudarnos también. El pueblo comenzó a fornicar y a apegarse. Dos palabras, mis amados hermanos. El pueblo comenzó a fornicar. A ver, yo les hago una pregunta. Si el pueblo comenzó a fornicar y luego dice que murieron 24,000 personas, eso quiere decir que eso comenzó a ocurrir y duró un tiempo como para contaminar a casi toda la tribu de Shimeón. La tribu de Shimeón por esta plaga perdió mucha gente. ¿Por qué? Porque vino el juicio del Señor. El pueblo comenzó a fornicar. ¿Y cómo es que nosotros podemos entender el peligro que confrontamos como creyentes? Bueno, Satanás quiere maldecirnos. Satanás quiere usar todo lo que sea. La Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y él usa lo que esté a su alcance, pero también usa algo que es muy, muy peligroso, que son las concupiscencias de nuestra naturaleza caída. Miren lo que dice aquí. Primera de Corintios 6, 18 al 20, dice una recomendación para que el enemigo no te lleve al fracaso. Primera de Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Imagínense decirle a un varón moderno, huid de la fornicación, cuando los varones modernos, para ser varones, es acércate a la fornicación. No, aquí la orden es huid de la fornicación.
¿Qué pasó con Israel? No supo huir de la fornicación. ¿Cómo nosotros llegamos a caer en esta trampa? Es un proceso. Y saben una cosa, los mandamientos se convierten en cercos de protección. Por ejemplo, el Señor en el Evangelio, en Mateo 5, 27 al 29, nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es un mandamiento. Pero luego él construye un cerco de protección alrededor del mandamiento. Esto era parte de la pedagogía de los escribas y los fariseos, que a un mandamiento se le coloca un cerco de protección, como una acción práctica para cumplir el mandamiento. Entonces, el mandamiento dice, huir de la fornicación, pero acá también dice, no adulterarás. Y entonces luego viene el cerco. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál sería el cerco? Bueno, me acuerdo de una canción que le enseñábamos a los niños en el Ministerio de Niños hace 45 años. Cuidadito, mis ojitos, lo que veis. Y vivimos en un mundo despiadado con los varones. La verdad es que uno dice, ¿dónde yo me puedo sentar a estar protegido? Quiero ver el final de la Copa América, pues no puedo estar en el show de medio tiempo porque sale cualquier persona desvergonzada y la gente se queda tranquila y esa persona pues tiene la popularidad del mundo, tiene nombre propio, se escribe con letras de oro y eso es lo in. Pero ¿cuántos varones se pueden sentar allí a ver ese y se quedan quietos? La escritura dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, su mente, porque nuestra mente trabaja así. Entonces, por eso entendamos que tenemos enemigos, tenemos un enemigo que es nuestra propia carne. Nuestra propia carne tiene algo que se llama la concupiscencia, que son inclinaciones de la naturaleza caída. En algunos varones puede ser la codicia que nos lleva al adulterio. ¿Dónde empieza la codicia, el adulterio? En la codicia, cuando no sé administrar mis ojos. Entonces él dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, está siendo bien drástico, sácalo de ti. Bueno, tal vez vamos a tener que terminar ciegos. ¿Dónde será que podemos estar protegidos los varones? Me gustan los lentes de Chemuel, necesitamos lentes ultra gruesos, porque tristemente este mundo es así, este mundo exalta la desnudez, pero miren qué hermoso es el Señor. El pueblo empezó. ¿Cómo empezó? Bueno, las madianitas fueron usadas, lo vamos a ver ahora, fueron un ardid. ¿Saben qué es un ardid? Es una estrategia maléfica, diabólica. Entonces Bilán dijo, no pude con la maldición, voy a usar a las mujeres de Midian. Y seguramente las mujeres de Midian comenzaron a pasearse cual el intermedio de la Copa América y los midianitas, los israelitas comenzaron a mirar, comenzaron a fantasear y dice la escritura, comenzó Israel a fornicar. Pero eso no es una narración de algo que ocurrió, no creo que 24,000 personas hayan caído ese día en esa trampa. El uno le contó al otro y el otro al otro. Y miren que tenían Torá y tenían mandamientos, pero bajaron la guardia. Y entonces la escritura dice que murieron 24,000. Vamos a ver algo muy interesante. Como congregación de Adonai, siempre hemos sido, escuchen, y seremos objeto de amenaza de parte del enemigo. Si usted no tiene por enemigo a Hasatán, la escritura dice muy claro, si tú fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Y esto sirva para hacer un test espiritual. La pregunta es, ¿de verdad yo soy enemigo para el mundo? ¿De verdad yo soy como hostigante para el mundo? ¿De verdad yo soy como exagerado para el mundo? Si no, es porque yo no soy ninguna amenaza.
Eso no quiere decir que yo me ponga de crítico del mundo, a condenar el mundo, no, tampoco es mi llamado. Mi llamado es andar sobriamente y saber llevar cautivo todo pensamiento a Jesús, a Mashiach y a la obediencia a su palabra. Si ellos hubieran dejado que sus pensamientos estuvieran cautivos por la Torá, habían dicho, la Torá dice, no codiciarás, no adulterarás, y se habían sujetado a la Torá. Miren, hermanos, nosotros tenemos una gigantesca lucha y tenemos un campo de batalla, todos los que estamos aquí, se llama la mente, alimentada por los sentidos. Todo entra por los sentidos y un segundo donde la naturaleza carnal comienza a trabajar con nosotros, estamos yendo en proceso a algo que comenzó, dice, comenzó a fornicar, pero ese no es el tema. El pueblo se apegó, o sea, no quiere decir que fue una caidita aquí. Ellos quedaron allí, clic, en conectados, y esto comenzó a durar días, y entonces el ardid fue que, como lo leemos aquí en el texto, estamos todavía en el verso del Evangelio, como lo leemos en el texto en, 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 en Números, como lo leemos en el texto, dice, comenzaron, número uno, a fornicar, pero ese fue el resultado final. El resultado primario fue, no tenían una mente controlada por la Torá, no tenían dominio propio. ¿Por qué caemos en esto? Bueno, esto es un desarrollo de cosas que comienzan en la mente, comienzo a acariciar cosas, le doy vía libre a mis sentidos. La escritura dice, no tenemos espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Dios nos da dominio propio. Y nosotros debemos orar por dominio propio. Y el dominio propio significa, Señor, dame la capacidad de abstenerme, de poner mi mirada donde no la debo de poner. Comenzaron a fornicar. Para que hubiera llegado a un volumen de 24,000 personas, eso duró semanas. Pero luego, el problema no fue eso. Es que la segunda palabra dice, y el pueblo se apegó. Claro, hay un pegamento entre dos cuerpos que se unen y eso genera una conexión que a veces es imposible de romper. Pero ¿cuál fue el ardid? Las hijas de Moab invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Violentaron el segundo mandamiento de la Torá. O sea, ¿dónde empezó? No obedecí la Torá, obedecí a los sentidos, caí, me apegué y tengamos por cierto, estamos hablando de la guerra contra los creyentes. La idolatría siempre va de la mano de la promiscuidad sexual. Siempre que uno trabaja con una persona que está en problemas de idolatría, averígüele un poquitico y verá que, claro, esa persona tiene que sentirse confidente con uno y confiada. Y verá que él está en un problema de fornicación, de pornografía, porque van de la mano. Entonces, un pecado llevó a otro. No funcionó la estrategia de maldecir a Israel, pero Bilán tenía plan 2, plan B. Y dice, las cuales invitaban a los sacrificios de sus dioses. Y qué tremenda frase tan triste en el verso 2. El pueblo se postró ante los dioses de ellas. ¿Qué dice Éxodo 20, por allá el verso 3? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba, en los cielos, abajo en la tierra, no te inclinarás, no te postrarás delante de él. El pueblo terminó postrándose. Ya lleva varios mandamientos que están fuera de obediencia, ya están fuera del cerco de protección. Ya lo que Dios había dicho, no podrás maldecir al que está bendito, ya no podía funcionar. Ya no podía funcionar a menos que hubiera una
conciliación. Y entonces dice la Escritura que aquí se levanta este hombre llamado Pinjas y ejecutó algo que en el siglo XX parece un exceso impresionante de una palabra de moda en el siglo XX: tolerancia, tolerancia, inclusión, palabras que no son correctas. Hay algo que nosotros no podemos tolerar y no seamos intolerantes con los terceros, no, deje que cada persona ande en lo suyo. Si puede comunicar el evangelio, hágalo, pero nosotros no podemos tolerar el pecado. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde o lo toleramos, contemporaneizamos o somos celosos. El kit aquí es: soy celoso, pero por favor, sea celoso con usted. Dios no me ha llamado a mí a menos que alguien me dé el derecho de autoridad de celarlo. Y voy a hablar un poquito del celo de Dios. Entonces, toda congregación, absolutamente toda congregación, tendrá siempre una lucha espiritual. Tendrá enemigos contra los cuales hay que primero discernir, hay que luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo, porque somos portadores de la Torá, porque somos portadores de la verdad que hace libre al cautivo. No hay cosa más hermosa que comunicarle la palabra a alguien y ayudarlo en un proceso de arrepentimiento y ver que se levanta. Y al enemigo eso no le gusta. ¿Por qué tenemos como enemigo al mundo y a Satán? Porque nosotros somos esperanza de salvación para otros. Y la congregación es atacada de muchas maneras, de muchísimas maneras. Y nosotros debemos darle gracias a Dios de tener una congregación y debemos ser celosos por ser parte de la congregación. Fíjense esto, amados hermanos. El Señor dice: no améis al mundo. Entonces, si el Señor me dice: no améis al mundo, ni las cosas del mundo, ni los deseos del mundo, entonces a cambio me dice: no dejes de congregarte. Pero el Señor no me va a decir: no ames al mundo, pero no te doy una congregación. El Señor me dice: no ames al mundo, pero yo te doy una congregación. ¿O tiene sentido? Porque tampoco me voy a volver un ermitaño, encerrado pues como los monjes medievales, ¿cierto? Latigando mi carne allí. No, yo soy un ser social y al menos si no me relaciono con el mundo, para mí es una felicidad relacionarme con ustedes. Yo los necesito a ustedes. A mí me estimulan los testimonios grandes, pequeños, de las personas que están luchando, que caen, que se levantan, de las personas que aprenden a honrar las cosas de Dios. A mí eso me emociona. A mí me emociona ver una persona comenzando en el camino del Señor. A mí me emociona ver las personas que Dios ha transformado. Entonces, el único lugar que para mí es seguro es mi familia espiritual. Porque, pues me dice: no ames al mundo. Ah, entonces, Señor, si me dices que no ame al mundo, pues está bien, no lo voy a hacer. Pero entonces dime entonces a dónde voy. Ah, entonces me dice: te doy una familia espiritual. Y es muy importante que lo conozcamos. Ahora, la congregación es atacada por el enemigo de muchas maneras. Por ejemplo, Balaam intentó, número uno, maldecirla, conjurarla, hechizar al que está fuera de cobertura, el que está fuera de los mandamientos. Dos, no lo logró. Ok, voy a seducirlo por la carne. Lo voy a seducir. Voy a ver cómo lo debilito para que se haga. Escuchen esto. Cuando el Señor nos debilita, cuando el Satanás, perdón, nos debilita, nos hacemos espiritualmente incompatibles con el Señor. Esa palabra que hemos aprendido, tamé. Tamé es que cuando tú y yo tenemos un desorden,
Entonces somos incompatibles. Entonces ya no podemos entrar con libertad al santuario. Entonces ya no podemos tener comunión con Él. Entonces ya no tenemos fuerza espiritual. Entonces ya no discernimos espiritualmente. Entonces leemos la escritura y nos quedamos dormidos. Entonces leemos la escritura como si tuviéramos lentes gruesos, oscuros, porque no entendemos, no discernimos, ni lo más sencillo. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es que Satanás coja nuestra carne y nosotros caigamos? Porque nos hacemos incompatibles espiritualmente. Y al no tener compatibilidad con Dios, podemos multiplicar oraciones y rezos, pero no tenemos discernimiento espiritual. Ya no entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces Satanás dice, no importa, ya lo tengo neutralizado. ¿Quiere que le diga una cosa? No hay cosa más triste que un cristiano carnal, porque es igual que un incrédulo. Es igual, no tiene poder, no tiene discernimiento. Entonces Satanás inventa maneras de neutralizarnos. Ahora, si no nos logra conjurar y no nos logra hacer caer por el lado de la carne, él tiene más en su menú. Hablando lenguaje de los bancarios, tiene un portafolio grandote. ¿Y qué otro producto tiene en el portafolio del enemigo? Se llama engaño. ¿Cuántas veces el enemigo engañó a la Quejilá, a la congregación de Israel? Muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, en capítulo 9 de Josué, de ver esa arremetida victoriosa, poderosa Israel tomando posesión ya de la tierra prometida, un pueblo dijo, los gabaonitas, dijeron, no, nosotros también vamos a caer bajo el terror de Israel, vamos a engañarlos. ¿Alguno de ustedes se acuerda del engaño a los gabaonitas, capítulo 9 de Josué? Entonces ellos se fingieron que venían de lejos, se vistieron de ropas harapientas, de sandalias viejísimas, consiguieron unos odres de agua como si fueran viejísimos, consiguieron unos panes ya mohosos y resulta que vivían en la esquina. Vivían en la esquina de Israel, estaban en la ruta y entonces vinieron donde Josué. Miren esto, hermanos, porque ahora estamos hablando de tener tiempos a solas con Dios y escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque a veces, por no escuchar la voz de Dios, por no preguntar a Dios, el enemigo nos engaña, por buenos que seamos. Y entonces vinieron los gabaonitas y le dijeron, mira, nosotros tomamos estos panes recién sacados del horno, pero mira cómo están mohosos. Mira los odres de agua, están envejecidos. Mentira, los habían comprado en una tienda de antigüedades. ¿Y qué le dijeron a Israel? Pacta con nosotros. Y Josué cayó en la trampa, no consultó al Señor y pactó con ellos. Y en Israel un pacto se respeta. Así que cuando se dieron cuenta, ya tenían al enemigo por dentro, infiltrado, infiltrado. Ya no pudieron hacer nada. Israel lo único que pudo hacer con los gabaonitas fue ponerlos de aguateros, de leñadores, pero tenía al enemigo por dentro. Si no lo puede hacer de una manera, Satanás es experto en engaño. Y es triste ver que nosotros como creyentes, por no escuchar la voz de Dios, lleguemos a ser engañados. Tremendo, ¿verdad? Otra estrategia que tiene. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3, es otra estrategia del enemigo. Cuando Israel regresó de Babilonia, con Esdra, estaban reconstruyendo el templo, ¿se acuerdan? El primer templo de Salomón lo estaban reconstruyendo. Dice iPhone de Juan H. que lo dejen entrar. Y estaban reconstruyendo el templo, pero los enemigos son muy astutos. Entonces los enemigos vinieron y le dijeron a Israel, Esdras capítulo 4, verso 1 al 3, dice, ahí está, que vinieron y le dijeron, nosotros queremos edificar el muro, porque nosotros tenemos parte con vosotros, y desde los días antiguos, nosotros somos parte de ustedes. Y dice, los adversarios de Judá, perdón, de Judá y Benjamín oyeron
que los hijos del cautiverio reedificaban y les dijeron, edificaremos con vosotros. ¡Qué mentira! Porque buscamos a vuestro Dios como vosotros. Y también sacrificamos desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Pero miren la firmeza y el discernimiento de un líder. Pedro, Zorobabel, Yeshua, Yehoshua y los demás cabezas paternas de Israel les dijeron, esto fue muy importante. Nada tenéis que ver con nosotros para que edifiquéis casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos construiremos para Hashem, Dios de Israel. No, señor, esto no lo construimos juntos. Esto lo construimos solitos. Saben que uno como pastor puede tener un archivo de muchas experiencias, de muchas equivocaciones. Yo recuerdo en Santa Marta, imagínense, hace más de 40 años teníamos Santa Marta, la congregación, y de pronto llegó una pareja muy interesante, un arquitecto con su esposa, y eso comenzaron a venir, se sentaban en primera línea, pues eran tremendos satanistas y estaban en primera línea, ¿sí? Infiltrados. Y eso cantaban y saltaban, pero descubrir detrás de eso qué había, eso es todo un proceso, todo un proceso. El enemigo se infiltra. El enemigo, ustedes se acuerdan de la historia de las batallas de los griegos, de una famosa trampa que se llamó el caballo de Troya. ¿Se acuerdan? Que fue un regalo, un caballo espectacular, pero los soldados troyanos estaban ahí escondiditos dentro del caballo. Vea qué bonito. Vea qué bonito. O sea que la estrategia fue meter este caballo, pero este caballo no era tan chiquito como lo vemos aquí en la foto, era un gigantesco caballo y todo el ejército enemigo estaba aquí adentro. Y cómo derrotaron en ese momento a los griegos. Eso se llama un caballo de Troya. En este tema hay que pedirle a Dios que nos permita discernir, que nos permita ver si todos somos compatibles en los objetivos, en los propósitos, porque miren cómo es de sutil el enemigo, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? La escritura dice que tenemos que tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo discernimos el bien y el mal si no sabemos, como dice la escritura, examinar a los espíritus? Primera de Corintios 14 dice, juzgad a los espíritus si son del Señor. Ahí no está hablando de espíritus, sino de las intenciones, las motivaciones de las personas. Pero, como alguien decía hace unos días haciendo un ejemplo, una persona le preguntó a su familiar, un funcionario bancario, un cajero, y le dijo, ¿cómo tú haces para que no te metan billetes falsos? Y él les dijo, muy sencillo, como yo manejo billetes verdaderos todos los días y cuento billetes verdaderos todos los días, yo ya tengo ejercitados mis sentidos y el primer billete falso que sale, yo lo saco. Poderoso, ¿cierto? Bueno, si una persona está permanentemente en contacto con la escritura, con la verdad, no solamente para tener, digamos, la verdad por la verdad, sino para ejercitarla, para discernir, uno puede comenzar a juzgar espiritualmente, a discernir acciones, conductas, motivaciones, porque el enemigo lo hace. O sea, les estoy diciendo que somos un objetivo del enemigo. También intenta hacer que los líderes cometamos pecados para destruir la obra. Satanás le pone la mira así a los siervos de Dios. Y no se escapó el rey David. La escritura en Primera de Crónicas 21 dice que Satanás, para destruir a Israel, instigó a David a censar el pueblo. ¿Cómo instigan a un hombre como David? Ah, por orgullo. ¿Cuántos soldados tengo? ¿Cuántos somos? ¿Qué tan grandes somos? La debacle. Y si ustedes leen ese capítulo, les recomiendo que lo lean. Son las batallas que confrontamos todos los días. Miren que esto es todo un camino que tenemos que pedir la gracia de Dios. Nosotros tenemos que vivir en su presencia.
Miren, hermanos, estamos entrando a un tiempo precioso en el discipulado fundamental. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque si no escuchamos la voz de Dios, tiene que les digo una cosa, puede que haciendo cosas buenas nos equivocamos, no con malas intenciones, hasta haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura y cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad está expresada en varios textos de la Escritura. Voy un poco rápido. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Grábenlo en el corazón, amados. Santiago 4:7, anótenlo, anótenlo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Luego dice, resistid al enemigo. Y entonces, ¿qué pasará? Huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos. ¿Cómo me someto a Dios? Dorita, ¿cómo me sometes a Dios? Una sola palabra. La tienes en la mano, levántala, levántala, obedeciéndola. ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo resisto al diablo? Obedeciendo. Y el enemigo está allí. Cae en la trampa, cae en la trampa. ¿Qué le faltó a esos 24,000 hombres? Someterse, someterse. La Torah dice, Señor, vengan, oremos, vengan, ayunemos, acompáñenme. Estoy siendo bombardeado por esta clase de pensamientos sucios. Vengan, acompáñenme a orar. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos una familia espiritual. Muy bien. ¿Qué dice Santiago 4:7? Grábenlo en el corazón. 3 palabras. Someteos, resistid. Esas son las 2 acciones mías. El resultado es del Señor. El diablo huirá. El diablo va a huir cuando ve a un hombre arrodillado, humillado. Señor, ayúdame. No puedo, no puedo con esta debilidad. Y va y le confiesa a un hermano, le dice, ayúdame, ven, oremos, ven, ayunemos. Por favor, no me sueltes. Para eso es la familia espiritual. Segundo consejo, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Es lo contrario a borracho, ¿cierto? Nosotros estamos borrachos o sobrios. Sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda, miren esto, como león rugiente. Gracias por ese acompañamiento a esa velocidad, buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el enemigo? Buscando a quien devorar. Dice que todos los padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos de todo el mundo. Si usted es un creyente, tenga por cierto que va a tener tentaciones, tenga por cierto que va a tener ataques del enemigo, tenga por cierto, y si se ocupa de la obra de Dios, tenga por cierto que usted va a confrontar batalla espiritual. Allí mismo en Santa Marta, nosotros recuerdo vivíamos en un segundo o tercer piso, yo no recuerdo ahora, y había un arquitecto, una dama, que su carrito claramente tenía el logo de la masonería. Y esa señora nos cogió una antipatía tan gigantesca. En la costa colombiana es muy fácil que alguien te toque la puerta y te diga, oye, regálame un poco de sal. Es así. Tú le regalas un poco de sal. A los días vuelve y te dice, oye, regálame un poquito de aceite. Tú le regalas aceite. Es el vecindario, ¿no? Pues esa empleada, ella subía y hablaba con la empleada nuestra, oye, regálame un poquito. Cuando comenzamos a experimentar una pesadez tan terrible y comenzamos a ver a la congregación como apagada, como desalentada, como desmotivada y nosotros orando. Y un día, arreglando la cocina en los gabinetes altos, encontramos tremenda cochinada espiritual. En el tráeme sal, tráeme aceite, allí la pusieron. Hermanos, nosotros tenemos enemigos y nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es sino que nosotros amemos al Señor, lo anhelemos servir y tenemos enemigos. Por eso la Escritura dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y el secreto más importante
Apocalipsis 12:11. Esta tarde estamos hablando de cómo confrontamos lucha, pero también cómo librarnos. Apocalipsis 12:11 está en un contexto que no es de Apocalipsis. Ese contexto es de antes de Génesis, cuando dice que Satanás fue lanzado y que todos sus demonios fueron lanzados. Eso fue antes de la creación del mundo. Eso está en Génesis 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía y que había tinieblas. Pero lo menciona Apocalipsis. Pero allí en Apocalipsis 12:11 está el secreto de vencer esos gigantes espirituales llamados demonios. Tenemos lucha contra ellos. Dice aquí, ellos lo vencieron. Por favor, tome nota de esta receta. Subraye su Biblia. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Cuando hay sangre, hay un testigo de que una persona inocente murió. Y la sangre del Cordero era puesta sobre los cuernos del altar del sacrificio, donde se inmolaba el Cordero y uno ponía sus manos y confesaba sus pecados. Lo primero que está diciendo que vencemos a los enemigos espirituales es por la sangre del Cordero, es porque confesamos frecuentemente sobre el Cordero que ya fue inmolado a Mashiach nuestros pecados. Una vida que no confiesa, que no limpia, que no se arrepiente, que no vive en procesos de arrepentimiento, no puede vencer al enemigo. Y luego dice el binomio de oro. Le vencieron por el altar del sacrificio, por la sangre del Cordero, pero luego dice algo precioso, y por la palabra del testimonio. Limpieza y Torá. Limpieza y Torá. ¿Cómo es? Limpieza y Torá. Cordero y Torá. Y luego dice algo maravilloso. 3 recetas ahí. Despreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir despreciaron sus vidas hasta la muerte? Pues que dejamos de ser, ¿cuál sería la palabra? Dejamos de creer que somos superhombres, supermujeres. Despreciar la vida es ser sencillo, es ser vulnerable, es dejar de ser impenetrable. Nosotros necesitamos rendir cuentas a alguien. Nosotros necesitamos compartir nuestras flaquezas. Por supuesto, si yo tengo una flaqueza de alcohol, pues yo no voy a buscar al borracho del barrio para compartirle mi problema de alcohol. Yo voy a buscar al pastor para que me acompañe a orar. Si yo estoy luchando contra un problema de adulterio, yo voy a buscar al pastor. Desprecio mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres falibles. Podemos caernos. ¿Y qué? Me hago vulnerable. Por eso ustedes me han escuchado muchas veces y lo repito, nosotros no somos una cofradía de estudiantes de la Torá. Nosotros somos una familia espiritual. Nosotros no nos reunimos para llenarnos solamente la cabeza de la Torá, lo cual es maravilloso. Nosotros nos reunimos es para hacer congregación. Es para eso. Y tenemos que aprender el hábito de ser vulnerables. Porque, como dice Cogelet, vamos a llamar Cogelet por su nombre. Eclesiastés, pues, Cogelet, congregador. ¿Qué es mejor cordón de 3 dobleces? ¿Qué es mejor 2 que 1, verdad? Eso se aplica al matrimonio, se aplica a los varones solos que compartan con otro varón que les anime espiritualmente, a las damas que compartan, que oren unas por otras. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de todos nosotros a ver a quién devora. Número 1, Satanás va a tratar de destruirnos. Satanás tiene un catálogo de estrategias, pero nosotros tenemos armas espirituales. Le acabo de compartir algunas. Pero miren esto. Entonces, voy a saltar acá al versículo porque el tiempo está corriendo. Voy a saltar al versículo. Estoy en capítulo 25, verso 14 y 15. Gracias por este acompañamiento, Sergio y Paul.
¡Qué maravilla! Muchas gracias. Números 25, 14 al 15. Dice, y el nombre del israelita muerto fue Simri Ben en hebreo es hijo de Salú. Aquí dice príncipe, ya hemos aprendido que no es príncipe como un príncipe occidental, sino cargador. Nací, responsable. O sea que él era un líder de Israel. O sea que este pecado no comenzó por un hombre sencillo de la congregación. Empezó por una persona notable. Y como él era notable, dijeron, ah, bueno, si el líder lo hace, yo lo acompaño. Qué tremendo es que seamos testimonio, que el Señor nos guarde, porque tenemos una tremenda responsabilidad. Y dice la Escritura que este hombre se llamaba Salú, era un príncipe de una familia de la tribu de Simeón. Y luego dice, y el nombre de la midianita muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una tribu. O sea, era la crema de Israel con la crema de Midian. El enemigo sabe por dónde entra. Y dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés, atacad a los midianitas y destruidlos. Nosotros tenemos un enemigo. Nosotros tenemos que luchar contra él. Eso es lo que está diciendo allí la Escritura. Entonces, miren algo que quiero notar volviéndome al verso de atrás. Estoy en el verso 5 del capítulo 25. Ahí Sergio sube y baja a una velocidad increíble. Se va a volver un experto en la Escritura. Solo mejor. Gracias, Sergio. 25:5. Miren esto para que lo analicemos junticos. Dice, entonces, perdón. Aquí, no estoy seguro, un segundo. Es 25:6, Sergio. He aquí, escuchen esto, un poquito abajo, un varón de los hijos de Israel venía trayendo una midianita. Ya les dije el nombre del varón, de la mujer. Dice, venía trayendo una madianita, Midian, a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. A ver, ¿cómo logramos entender esto si no lo graficamos un poquito? Voy a pedirles que me ayuden con un pequeño mapita que está allí, un pequeño plano. Dice, y el hombre, el varón de los hijos de Israel, venía trayendo una midianita a vista de Moisés y de toda la congregación. Vamos a esperar que estos queridos y preciosos ayudantes maravillosos pongan una sencilla imagen que quiero que veamos, para que entendamos lo que estaba pasando ahí. Ya ellos lo van a lograr. Ustedes recordarán que hemos compartido, aprendido y enseñado que el campamento de Israel tenía una estructura. ¿Se acuerdan? Que el centro del campamento es el santuario, el Mishkan, el Ohel Moed, la tienda de la cita, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que mientras ellos la ponen ahí, que esa tienda tenía una entrada que miraba hacia el oriente y que a la entrada de esa única puerta estaba la tienda de Moisés. Ahora sí, y que las 4 familias levíticas, ya lo van a tener ahí lo tienen, es un pequeño plano. Las 4 familias, aquí está el oriente y aquí estaba Judá, Isaacar y Zabulón, pero al interior, frente al santuario, estaba Moisés. Y que cada grupo de 3 tribus, como están allí, cada grupo de 3 tribus, no sé si pueden usar un poco el cursor, ahí está, estaba en en distintas posiciones geográficas. Al oriente estaban estas tribus, al sur estaba la tribu de Rubén y Shimeón.
Y este hombre del que estamos hablando estaba al sur. Ahora, ustedes ven esto tan chiquito, ¿verdad? Ocupa una pantalla de televisión. Ahora traten de imaginarse 3.600.000 personas en todo este conglomerado. Ahora sí, háganle un zoom ahí y pongan tienditas de habitar de campañas alrededor de esta estructura. Entonces, los vigilantes del santuario eran Moisés y Aarón. Y Shimón vivía al sur. Pero pongan de aquí para allá toda la cantidad de miles de personas que tenía la tribu de Shimeón, la tribu de Gad, la tribu de Rubén. Eso era gigantesco. Imagínense 3 millones de personas distribuidas alrededor de esto que yo les estoy tratando de hacer visualizar así de chiquito, pero eso era gigantesco. Y en los límites afuera, en la frontera de todo esto, estaban los extranjeros. Vamos a figurar esto. O sea que no es tan pequeñito como lo vemos aquí, sino que es gigantesco. O sea que cuenten de aquí hacia el sur cantidad de tiendas para 3 tribus y fuera estaba Midian, la Midianita. O sea que Shimón tuvo que ir muy lejos y salirse del perímetro del campamento para traer esta mujer, porque ella no era de estas tribus. O sea, imaginemos la cabeza de este hombre. Comenzó a maquinar, la vio, volvió, fue otra vez, entró en conflicto. No lo hago, sí lo hago. Ustedes saben que hay una caricatura interesante de un fracaso. Comienza en la mente. Un hombre tiene problemas con los chocolates. Le encanta el chocolate. Y comienza a decir, voy a ir a dar una vuelta, pero solo pasaré por Publix, pero no entraré. Luego dice, voy a entrar a Publix, pero no voy a pasar por la zona de chocolates. Luego dice, voy a pasar por la zona de chocolates, pero solo los voy a ver. Luego dice, voy a pasar por la zona de chocolates, pero solo los voy a tocar. Luego dice, voy a coger el chocolate, voy a quitar el empaque, pero solo lo voy a mirar. Y la última escena dice, me lo comí, me lo comí, me lo comí, me lo estoy comiendo. ¿Dónde empezó la batalla? Aquí. Porque esto es muy grande. Esto recorrió una gran distancia. Él tuvo una lucha, pero una vez que el dominio propio y el enemigo hizo clic, entonces miren lo que dice, que es lo que quiero que visualicemos. He aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una midianita. Ahora miren lo que dice a vista de Moisés. O sea, mis amigos, se vino desde bien del sur, fuera del campamento, y ya estaba frente al tabernáculo. O sea, él recorrió todo el campamento con esta mujer y fue tan audaz que llegó al santuario, donde estaba la vigilancia de Moisés. Era un pecado que atentaba con todo Israel. ¿Están entendiendo esto? El pecado, cuando dice ahí comenzó a fornicar, eso fue un proceso. Hubo que recorrer territorio. Si este hombre hubiera orado, si este hombre hubiera confesado a un hermano, si este hubiera buscado al cabeza de la tribu y el cabeza de la tribu le hubiera dicho, camina, vamos donde Aarón, vamos a orar por esto, vamos a traer un cordero, ven. Déjame llamarte cada mañana, déjame asegurarme que no lo vas a hacer, porque para eso es la familia espiritual. Y qué bendición que nosotros seamos familia espiritual y que tengamos una estructura pequeña para cuidar de cada hermano de la congregación. Él atravesó todo el campamento y tuvo que recorrer un trecho muy grande. Ahora, miren que él tenía 3 millones de hermanos.
pero vivió solo. ¿Cómo usted puede estar solo en medio de 3 millones de hermanos? ¿Cómo usted puede estar solo teniendo ancianos? ¿Cómo usted hace ese recorrido del supermercado del chocolate y no le dice, por favor, ore por mí que estoy que me como esa chocolatina? Qué hermosa. Yo le quiero pedir al Rúa que todos ustedes y yo repitamos esta tarde. Qué hermosa es la congregación espiritual. La congregación es, en primer lugar, el lugar que Satanás desea profanar y destruir. Y lo hace de muchas maneras. Nos puede querer dividir. Bueno, de todo quiere hacer él. Pero nosotros tenemos que proteger lo que somos. Por eso la Escritura dice, no dejen de congregarse. La estructura del campamento de Israel, ya la expliqué aquí. Los extranjeros moraban lejísimos de este cuadro, pero él recorrió un largo trecho, se fue hasta allá y se encontró una, no cualquiera, tenía que ser muy elegante, porque era hija de un dignatario. El hombre le dio mucho lujo a su pecado. Él no la embarró de una manera muy barata, pero lo más terrible es que él la trajo hasta el santuario. Él perdió todo discernimiento, sus sentidos dejaron de ver. Él se olvidó que tenía hermanos, él se olvidó que estaba Moisés, él se olvidó que estaba Aarón y caminó solo. Ustedes saben que, volviendo a la historia de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y que los enemigos estaban allí, Ezra dijo, todos estamos muy lejos edificando los muros. Cuando escuchen sonar el chofar, reúnanse para que oremos. A veces pasamos muy solos toda la semana. Estamos a tiro de una llamada. Pastor, oremos, ayúdeme con esto. ¿Por qué? Porque estamos solos. No vivimos en un mundo que nos estimula a servir, a honrar a Dios. O dígame que usted vivió esta semana en un mundo muy estimulante espiritualmente. No, no, para nada. Entonces, la estructura del campamento de Israel tenía, esto es un enclave. Un enclave es un territorio dentro de otro territorio, fuera de esos límites de la congregación, porque estamos hablando de la congregación. Zimri se quedó solo. Y no se quedó solo porque no tuviera 3 millones de hermanos. Se quedó solo porque pensó, me van a juzgar, me van a criticar, me van a condenar, pero no pensó que podía pedir ayuda, no pensó que podía hacerse vulnerable. Igualito pasó, ya lo hemos visto en el estudio de Génesis con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Que Adán y Eva fueron puestos en un enclave llamado el Jardín del Edén y que ahí estaba toda la protección. El árbol de la vida es la Torá, el árbol de la vida es Mashiach. ¿Dónde está la protección? En la congregación, en el árbol de la vida, en la Torá. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron de los límites del Gan Edén y se fueron al árbol del otro conocimiento. Y la escritura dice que Eva dice, la serpiente me hizo olvidar. Ya es tarde, comenzamos a escuchar al que no debemos escuchar y al que necesitamos escuchar por A, B o C, no lo escuchamos. Entonces, ¿dónde está la protección, hermanos? Al pie del santuario. ¿Qué dice el Salmo 119? Compañero soy yo de los que hacen tu voluntad. Usted y yo nos necesitamos. Usted y yo somos una familia. ¿Qué es una familia? Es un lugar de refugio. No hay cosa más deliciosa que la familia. Una familia es un lugar de refugio. Y en una familia, si la familia es saludable, el lenguaje de esa familia es un lenguaje sencillo, es un lenguaje de amor, es un lenguaje de comunicación,
es un lenguaje de transparencia, es un lenguaje de afecto. En la familia no hablamos con tecnicismos ni estereotipados. En la familia hablamos super nice. Lenguaje de la mesa, lenguaje del comedor. En las familias la comunicación, en las familias saludables, por supuesto, porque podemos tener familias no saludables. Pero en una familia saludable no hay hermetismo, no somos misteriosos, no hay cosa más rica. Los que tenemos familias y tenemos familias grandes, le doy gracias a Dios por el tamaño de mi familia. Somos 22 personas y nos alegra estar juntos. Buscamos las oportunidades para estar juntos. Y cuando nos reunimos es a reírnos, es a disfrutar al pie de una barbacoa y a los niños y verlos correr y hablamos de la familia. Esa es la congregación. Pero si nosotros nos volvemos herméticos, si perdemos la sinceridad, si no me siento parte, entonces, si no compartimos el mismo objetivo, el mismo fin, hay una historia, más que una historia, es una figura de los animales depredadores. Ustedes saben qué hacen los animales depredadores. Vamos a decir, una manada de hienas. Una manada de hienas y se dan cuenta que los animales siempre viven en manada. Los animales nunca están fuera de la manada. Y una manada de hienas comienza a perseguir una manada de cebras. Y las cebras van cerrando espacio, pero en esa carrera una cebrita se va cansando, se va cansando, se va cansando y se va quedando, se va quedando. Y entonces esa hiena está esperando que él esté solo porque lo va a coger cansado. Y cuando ya lo logra sacar de la manada, ya. Aleluya. Cuando lo logra sacar de la manada, Dorita, pero ¿cómo no te acordaste que yo tomo agua, por Dios? Ni un cafecito. Si yo soy tu hermano, Dorita, tráeme café, hombre. Perdón. No hace un café muy rico ahorita. Muy bien. Entonces, miren el valor de una familia. Yo quisiera que nosotros trabajáramos por ser así, una congregación así. Anoche estábamos disfrutando de un tiempo en familia. Y qué increíble tener con nosotros a una niña de ¿cuántos años? Qué preguntas las que hace. Qué maravilloso. Pero también durante la semana, con otra familia, estábamos orando porque hubo un intento del enemigo la semana pasada por partir a un miembro de esa familia, partirlos. Pero qué hermoso. Nos unimos en oración, nos acompañamos, nos buscamos, nos llamamos, hicimos lo que fuera, porque esa es la congregación. Pero si el enemigo nos encuentra solos, si el enemigo nos encuentra desconectados, nos parte, nos parte. Nosotros necesitamos guardar la congregación. Y si por las circunstancias que estamos viviendo ahora nos estamos volviendo hasta virtuales, porque hay unos en Medellín, otros en Sibrin, otros en O'Brien, otros en Cali, pues no dejemos de congregarnos, cuidemos lo que somos. No sé qué plan tiene el Señor con esta congregación, no, yo sí sé qué plan tiene, expandirla. Hoy despedimos a Gabriel, que regresa a Colombia después de más de 20 años en medio de nosotros. Esta mañana yo le decía a Anderson, me parece mentira que te llame por teléfono y todavía mi cerebro como que no se acostumbra a entender que estás a 3 horas y media aquí. Como que no lo acepto todavía, pero lo acepto. Porque el 10 de agosto vamos a hacer una primera reunión de amigos de ellos allá en Sibrin. ¿Por qué? Porque la congregación tiene que expandirse, pero tenemos que seguir manteniendo lo que somos. Esta tarde me ha parecido muy importante hablar de la congregación. ¿Por qué? Porque esto es el único cerco de protección para todos nosotros. Miren, las familias no somos perfectas.
No hay ninguna familia perfecta. Las congregaciones no somos perfectas. Y si estamos buscando la congregación perfecta, yo la encontré. ¿Saben? Yo encontré la congregación perfecta hasta que yo llegué. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros es imperfecto. ¿Sí me entienden? Entonces, no busquemos congregaciones perfectas, no existen, pero sí tenemos unos patrones de referencia. Honramos la Torá, honramos las convocatorias, honramos el Shabbat, honramos el estar juntos, honramos el rendir cuentas, honramos el orar unos por otros. Eso no quiere decir que tengamos fragilidades, debilidades, etcétera. Pero ¿cuál fue el fracaso de un líder? Se olvidó de 3 millones de hermanos. ¿Qué piensan? El resto de la historia es poderosa, pero el tiempo se me fue. Y es el celo de Pinhas, que se levantó y atravesó con la lanza a Zimri y a Cosbi. Y dice que hizo expiación y la mortandad se acabó. Imagínense que un hombre de nosotros hiciera hoy esto, pues iría a la cárcel, cadena perpetua. Pero ¿qué es lo que queda aquí? El celo. ¿Qué es el celo? El celo de Dios es bueno. Ya hemos hablado varias veces que uno de los nombres del Señor es celoso, pero el celo de Dios no es como el celo enfermizo de una pareja de gente insegura. No, el celo de Dios es un celo protector. El apóstol Pablo dice, os celo con celo de Dios porque os he desposado con un solo esposo. Este hombre en ese momento hizo, según su celo, lo mejor que pudo hacer y se acabó la plaga, 24,000 personas. Pero, imagínense hacer eso hoy. Se saltó todo el procedimiento, pero ¿saben cuál es la opinión de Dios sobre él? Maravilloso, la mejor opinión. Porque si él no hace eso, se muere, se acaba Israel. Si ustedes recuerdan, aquí han muerto 24,000. Hace 2 semanas murieron 29,000 y días atrás habían muerto 3,000. Si comparamos los censos de Israel, porque hubo censos al comienzo del libro de Midbar, con el censo que va a haber ahora, Israel ha sido disminuido en algunas de sus tribus más que en otras, pero el pecado produce muerte. El pecado impide que logremos el ser lo que hemos llamado a ser. Yo quisiera que pensáramos cada uno para orar. ¿Qué a cada uno de nosotros esta tarde la Escritura nos está diciendo? ¿Qué ha dicho a cada uno de nosotros el Señor? Pregúntate ahí, pregúntate ahí, con tu rostro inclinado y dile, Señor, a la luz de esta enseñanza, ¿en qué me siento identificada? ¿Estoy luchando con mis concupiscencias? La Escritura dice que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. La Escritura dice que el Señor juntamente con la prueba nos dará la salida. Y ya te dijo que la salida es sométete a Dios. Pregúntale al Señor si hay áreas de tu vida que no están sometidas al Señor. Diles, Espíritu de Dios, muéstrame algún área de mi vida en la que debo rededicar.
Si hay algún área de mi vida en la que estoy en riesgo y podría buscar apoyo. Muéstrame, Señor, si hay algún nivel de desaliento, de aislamiento o tal vez orgullo espiritual. Muéstrame si de pronto estoy racionalizando tu voluntad, que a veces caigo en el síndrome de juzgar a los demás. Tal vez puedo caer en orgullo espiritual. Dile al Señor que te muestre qué valor le das a la familia espiritual, qué importancia tiene para ti. ¿Qué tan vulnerable eres? No caigas en la trampa de estar solo. Acuérdate que mejores somos dos que uno, porque cuando uno cae y no tiene quien lo levante, ya no hay esperanza. Bendice al hermano que puedas tener a la derecha o a la izquierda. Dale gracias. Haz una oración por el hermano que tienes a la derecha o a la izquierda. Allá ustedes en sus casas. Dale gracias al Señor por la persona que te llevó al Evangelio. La Escritura dice que la iglesia de Dios es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. No es perfecta porque está conformada por personas, pero esta es la casa de Dios. Camino a Sion es la casa de Dios. La Escritura dice que si somos casa, somos familia. Por eso la Escritura dice que si alguno no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Esta es la casa espiritual. Afuera no hay estímulo espiritual, no hay motivación hacia lo incorruptible. Afuera puede haber aplauso para que caigas, no hay apoyo. Esta es la columna y el baluarte de la verdad. Camino a acción. Y tenemos un enemigo. Y tenemos alguien que no se cansa para hurtar, matar y devorar. Que engaña. Por eso el Evangelio dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces caemos en la trampa de juzgar a los demás, de desear quitar la paja del ojo ajeno y no vemos la viga que podemos tener. Y eso nos aleja. La Escritura dice que en cuanto a honra nos prefiramos los unos a los otros. Como si cada uno de nosotros fuera guardián de nuestro hermano. Busquemos oportunidades para compartir un café,
una conversación, una oración. Oremos unos por otros y pidamos al Señor que nos revele cómo está nuestro celo. La Escritura dice que el Señor tomó un azote y derribó las mesas de los cambistas porque habían hecho de la casa de adoración una casa de mercado y dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Qué tanto celo tienes por esta casa espiritual? Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Saben? Cuando estamos juntos aquí, cuando hacemos el esfuerzo de recorrer la distancia, estamos respaldando el testimonio que está aquí esta noche. Y cuando lo dejamos, es como si apagáramos una lámpara. Es como si un pozo del desierto se secara. Y cuando no hay agua en un pozo, es cuando una congregación desaparece.